El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Pues muchas gracias por estar ustedes con nosotros en este espacio del periódico El Economista. Hoy platicaremos de muchas cosas, de macroeconomía del país. Tenemos dos invitados de lujo. Es Jerónimo Ugarte, es el economista en jefe de Valmex, Casa de Bolsa. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Y tenemos también a Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y un hombre que tiene ya muchísimos años en el sector financiero. Víctor, gracias. Gracias por la invitación. Oigan, pues, ¿con qué podemos empezar? Creo que algo que nos ha movido a todos y nos incomoda o a muchos les agrada. Yo quisiera que empezáramos el Trump que tenemos ahora, ¿no? Donald Trump, un presidente pues reloaded, si lo podemos llamar de esta manera, que viene cambiando la manera de hacer negocios en el mundo. Víctor, ¿cómo lo ves hacia adelante? Y de ahí bajaríamos a ver cómo nos afecta a nosotros los mexicanos. Pues bueno, llega muy diferente a su primer periodo presidencial, tiene más poder, domina las cámaras en Estados Unidos y ahora sí va a poder hacer lo que ha querido hacer desde hace tiempo, imponer su modelo económico, y lo está logrando. ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Pues ya nos dijo que nos va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Es muy probable que sea, si hoy tenemos X, el nuevo tratado sea X menos Z, y ese menos Z va a ser la habilidad que tenga nuestro gobierno de poder negociar algo lo más ventajoso posible. Pero sí, no va a ser la misma situación que tenemos hoy día. Es probable que se nos reduzca la inversión y la exportación en automóviles, pero como trae varios frentes abiertos, entre ellos China, lo que estamos viendo ahora es que, por ejemplo, equipo de cómputo está subiendo en exportación en México, ¿no? Entonces, estamos bien posicionados para una buena renegociación, pero sí tenemos que tener en mente que no va a ser el mismo tratado que hemos estado teniendo desde 1994. Sí, Jerónimo, ahorita entramos de lleno al TLC, pero ¿cómo ves a Trump? Cambió el mundo, ¿no? Cambió la manera en que ver los negocios, a todos ha cambiado la perspectiva. Claro, no, definitivamente es otro modelo de economía estadounidense, ¿no? El Trump 2.0. Definitivamente, como bien lo comentaba Víctor, ahora sí puede implementar bastantes de sus políticas económicas que desde su primera administración lo intentó, pero claro, ahora con un balance de poderes mucho más sesgado en su favor, es algo que definitivamente está en la facilidad de implementar. Yo creo que mucho de lo que hemos visto en términos políticos tiene un trasfondo económico muy importante, ¿no? Desde que empezamos a hablar de aranceles hasta política migratoria también. Y, y creo que en general Trump es un excelente negociador, ¿no? Y él y su equipo están conscientes también de que a veces una amenaza creíble es muy importante para obtener las cosas que se quieren. Nosotros lo vemos en economía siempre, ¿no? Cuando existe una amenaza creíble es mucho más certero que las cosas se sesguen hacia la persona que realiza esa amenaza. Cuando vemos, y ustedes hablan de este personaje que me parecería que en México a veces lo hemos satanizado, pero su política económica no es tan ilógica si fuéramos gringos, ¿no? Y lo digo de esta manera porque a ver, se ha salido toda la producción de mi país, se ha ido a China, me parece que a China le dijeron, oye, tú vas a aprender a hacer ciertas cosas, pero los chinos no aprendieron a hacer ciertas cosas, aprendieron a hacer todo y de una mejor manera, y entonces ya no se produce en Estados Unidos. Él dice, pues nos venden más de lo que nosotros los compramos más de lo que nosotros les vendemos. Entonces su lógica no está tan mal en hacer América grande, como él dice, ¿no? Desde el punto de vista gringo, vaya. Desde el punto de vista estadounidense, sí, definitivamente hay razones, vamos a decir, básicas que pueden mover no solo
a las personas y a los mercados, sino que en teoría económica pueden tener sentido, ¿no? Como el decir, bueno, quiero incentivar la producción local, hacer que mi mano de obra y mi industria local sean mucho más productivas y no tener que importarlo todo. Claro, aquí depende también mucho del view que tomes en materia de análisis económico, ¿no? O sea, si tomas un view más clásico de una teoría de economía internacional, te diría, bueno, pero no estás aprovechando las ventajas comparativas que pueden tener otros países, por ejemplo, ¿no? Y que al final te va a salir más barato y va a haber una producción total mayor si tú le compras a quien te ofrece un insumo más barato, a que si quieres que se produzca todo aquí a nivel nacional o allá en Estados Unidos. Sí, Jerónimo hablaba de la parte de producir, Víctor, pero en Estados Unidos, si no tengo malos datos, pues están cerca del pleno empleo, ¿no? Y él quiere llevar Sí. mucho empleo a Estados Unidos, está cerca del pleno empleo y además quiere correr a los migrantes. Entonces me choca esa idea. ¿Tú cómo la ves, Víctor? Bueno, ya la realidad lo está alcanzando, porque si ves sus comentarios de la semana pasada, está teniendo bastantes complicaciones en sustituir a los trabajadores del campo que han sido deportados, y ahora la productividad en el campo está bajando, y también en el sector de la hospitalidad, los restaurantes, los hoteles. Eh, no es un trabajo que los americanos urbanos quieran tomar, y si lo llegaran a tomar sería un costo totalmente diferente al que se tiene hoy día. Eh, y yo creo que eso también, él tiene conciencia de que si trae más fábricas del extranjero a Estados Unidos, pues van a estar sumamente automatizadas porque no hay suficiente mano de obra. Entonces no va a haber un estímulo mayor al empleo, va a haber un estímulo mayor a la producción y quizás a los servicios que vienen acompañados a ellos. Pero sí es una realidad de que, como tú dices, hay pleno empleo, y de hecho van a tener que abrir algo la puerta a los migrantes para que puedan cubrir esa demanda laboral que se está generando. Jerónimo, estaba viendo que en Las Vegas, Nevada, pues el turismo está cayendo, ¿no? Y en otros lugares también está cayendo. Y un poco por este discurso del miedo, la gente no está saliendo, la gente que vive allá no está saliendo, nada más va a trabajar y regresa a casa. Y pues el turismo de Canadá hacia Estados Unidos ha bajado un poco. Pues tiene que ver esas realidades. Él no es cosa de que él ordene algo y el mundo se acople a él, ¿no? Sí, bueno, efectivamente sí vemos un cambio en la distribución de los flujos, no solo de comercio, sino también del turismo, por ejemplo, ¿no? Como parte de la nueva realidad que se puede vivir en Estados Unidos. Sin embargo, yo te diría que en México esto es bastante acotado, ¿no? Porque viendo los últimos datos, por ejemplo, datos que salieron esta semana de ingresos netos por turismo, eh, pues crecen más los gastos de los mexicanos en el extranjero, con principal destino Estados Unidos, Mira. que los ingresos por turismo que tenemos aquí en México. ¿Y a qué Entonces, se debe eso? pues a que la gente todavía está viajando y está gastando fuera. Claro. Entonces, la gente de México sigue viajando, y te digo, el principal destino fuera de México es Estados Unidos. Entonces ahí no vemos todavía que haya, vamos a decir, un cambio en patrones de viajes tan grande. Efectivamente, el cambio yo creo que está más en la dinámica de empleo que comentaba Víctor, ¿no? O sea, hay gente que trabaja menos horas en Estados Unidos, trabaja con un poco más de miedo, también por las redadas, desde luego, pero yo creo que es muy importante esta parte de entender la desaceleración que está viviendo Estados Unidos también, porque el hecho de que haya una desaceleración inmediatamente hace que haya menos demanda de trabajo en sectores cíclicos, y normalmente los sectores cíclicos son los que emplean mano de obra mexicana en Estados Unidos. Ya. A ver, esta parte, déjenme llevar hacia al Temec. Y yo creo, dicen por ahí que a veces tipos de podemos llamarlos de obstáculos, pues pueden ser oportunidades. ¿Ustedes creen que una renegociación, porque ya dijo que hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio, no hay que revisarlo, ¿no? Él va a renegociar. ¿Creen que nos pueda ayudar a nosotros, los mexicanos, como país, para mejorar nuestra relación con Estados Unidos y Canadá? Víctor. Sí, no, definitivamente. Aquí lo que tenemos que buscar es que sea un tratado preferiblemente tripartita como lo tenemos hoy día, porque no es lo mismo tener tratados bilaterales con el socio comercial que es
mucho más grande que nosotros o que Canadá, que tener uno tripartita en donde los periodos de revisión y de cambios serían muy espaciados. Un tratado bilateral sería revisable con mucha frecuencia y podría traer cambios radicales que inhibirían la inversión. Y te pongo un ejemplo, una planta automotriz se deprecia en 10, 12 años, entonces el periodo de revisión debe de ser que cuando menos ese periodo, y no cada 3 años como pudiera ser en un tratado bilateral, como él quisiera tenerlo, porque obviamente si acota los periodos de revisión, pues entonces no va a venir tanta inversión para acá, ¿no? Sí nos necesita para poder ser parte de la cadena de suministro, pero sí preferiría el tener la menor cantidad de inversión posible a México y a Canadá para que fluyera a Estados Unidos. Jerónimo, es una gran ventaja estar pegaditos, tener la frontera más grande entre dos naciones, los más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, para que venga esta inversión, o no va a llegar, como decía Víctor, pues van a pagar por ver, ¿no? Si lo puedes llamar de alguna manera. Yo creo que definitivamente ya hemos visto que en términos de inversión extranjera sí se han visto varios periodos en los que los flujos de inversiones a México por la cercanía a Estados Unidos han sido muy importantes. Yo creo que específicamente hablando de una potencial renegociación del TEMEC, sí hay varias vías de mejora en la relación, lo comentabas antes. Y obviamente todas dependen y todas son consecuencia del tener esta frontera tan grande, ¿no? De más 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Efectivamente ayuda mucho a que haya estas posibles vías de mejora, ¿no? La actualización de reglas y compromisos, por ejemplo. O sea, si México se muestra más proactivo en modernizar capítulos sobre temas como comercio digital, energías limpias o incluso las mismas cadenas de suministro, esto puede ser una gran ventaja con una renegociación del TEMEC. Creo que por ahí puede haber una parte que sea importante y que juegue un papel crucial, que sería la imposición quizás de unos aranceles espejo a China, o sea, que Estados Unidos solicite a México la imposición de aranceles a los productos de China, de otros países asiáticos, para, digamos, respetar el valor de contenido regional que se tiene actualmente en el TEMEC, ¿no? Yo creo que una de las formas de no elevar ese valor de contenido regional sería solicitado a México que imponga estos aranceles espejo y yo creo que también hay un riesgo de que se perciba, ¿no? En México como una imposición, ¿no? O sea, si existe una renegociación basada en exigencias unilaterales, pues el proceso puede tensionar ahí las relaciones y que las concesiones no se hagan de una manera tan voluntaria, vamos a decir, en Ujú. términos económicos, obviamente. Pero creo que es muy importante tener esto en el radar, ¿no? Yo creo que el equipo de negociación, lo hemos visto con lo de los aranceles, ha hecho un excelente trabajo negociando con Estados Unidos. La posición relativa de México sí es mejor que la de otros países, a pesar de que no sea tan buena como era hace 6 meses, que había menos aranceles. Pero en términos relativos, sí estamos mejor que otros países y yo creo que esto va a continuar, ¿no? Que esta dinámica de negociación con Estados Unidos continuará. Víctor, Jerónimo dice que estamos mejor que otros. Alguien diría, estamos menos peor. No, o sea, Exacto. tenemos 90 días de esto. ¿Tú cómo ves? ¿En qué posición está México? Mira, tantos aranceles que se han impuesto, tantos que se han diferido, pero al final del día lo que cuenta es la tasa efectiva arancelaria. ¿Ok? Y hoy por hoy la que aplica a México es de 4%, que es mucho más baja que otros países, pero por ejemplo es el doble de la que tiene Canadá. ¿Ok? Entonces, sí estamos en mejor situación. No le puedes preguntar a alguien como Audi, que tiene que pagar 52% de aranceles para la exportación de sus Q5 porque no están bajo las reglas del TEMEC, pero todos los demás productores, excepto quizás Mercedes, eh, con el modelo GLB, todos los demás están con reglas TEMEC y tienen una posición arancelaria de ventaja, ¿no? Entonces, estamos mucho mejor que otros países, no estamos tan bien como Canadá, pero tampoco es una situación de susto, es un arancel bastante manejable el que tenemos hoy día.
No susto. Oigan, a mí me llama mucho la atención porque ustedes lo sabrán mejor que yo. Después de que se firma un tratado de libre comercio, la economía, el PIB crece, hay muchas industrias que avanzan, otras que más o menos pierden, pero me parece que nos volvimos un país maquilador, ¿no? Y hemos sido muy maquiladores en ese sentido. Esta es una buena oportunidad para que nosotros mejoremos nuestra capacidad productiva y dejemos de ser ese maquilador, o a lo mejor estoy en un error. Ustedes me dirán, Jerónimo. Mira, no, yo creo que efectivamente sí, bueno, el desarrollo de las maquiladoras después del Tratado de Libre Comercio fue una realidad que se vivió en México. Yo creo que más que maquila, también ha habido un desarrollo fuerte en México de mano de obra calificada. Si ves el sector automotriz, es un ejemplo muy claro de esto, también autopartes, ¿no? Creo que es algo que se ha vivido más allá de la simple maquila, ¿no? Entonces creo que me llama mucho la atención tu pregunta porque pienso mucho en los objetivos, ¿no? Y el modelo del Plan México, ¿no? Una de las cosas que tiene el Plan México es esta sustitución de insumos estratégicos, es como se llama, y creo que es importantísimo aquí ver que el timing, ¿no? El periodo de adaptación no es corto. Y eso es muy importante decirlo, ¿no? El hecho de que tú puedas tener un aumento en la productividad basada en una renegociación del TEMEC y que puedas tener un desarrollo de la industria basada en sustitución de insumos estratégicos, no pasa de un día para otro, de un mes para otro, ¿no? Es un proceso bastante largo de desarrollo, no solo de capital humano, sino también de procesos productivos. Y entonces yo no veo, o sea, lo veo como con muy buen potencial, pero definitivamente no con muy buen potencial a corto plazo, ¿no? El periodo de adaptación siempre implica también unos costos que pueden hacer que ese crecimiento se vea moderado. Víctor, Jerónimo es optimista, me parece. Yo veo, por ejemplo, Noruega exporta teléfonos celulares para sordomudos y nosotros exportamos guacamole, ¿no? Ya enlatado. A mí me parece que nos está faltando más esa tecnificación o esa mejora en la gente que piensa, ¿no? Sí, bueno, es muy importante lo que estás mencionando, porque no solamente perdimos esa oportunidad con la integración de producción local con el área automotriz. Te estaba diciendo, es muy probable que perdamos algo de posición, ¿no? en la industria automotriz, pero ganemos más en la de electrónica. En la de electrónica y de cómputo, pues hay grandes oportunidades para poder integrar la producción en México, así como Siemens manda al año 40 ingenieros mexicanos a entrenarse a Alemania, y no todos regresan, pero los que regresan entrenan a los demás mexicanos. Eso lo podemos hacer también con el sector electrónico, ¿no? Pero algo bien importante que tenemos que pensar para lo que viene, y es que tenemos una gran deficiencia en electricidad hoy día. Entonces, estas plantas nuevas que se pueden venir para la siguiente etapa del Tratado de Libre Comercio, ¿con qué energía se van a alimentar? Si quieres poner una planta en Monterrey, tienes que estar en lista de espera 5 años para que te conecten a la red. Y eso no es lo indicado para poder atraer inversión en una forma importante. Ahora también vemos que no solamente no está entrando la inversión, sino que se están yendo algunos participantes claves del sector energético de telecomunicaciones. Está Iberdrola, que ya está vendiendo su parte. No es que Cox Energy no pueda asumir ese paquete de inversión, pero una empresa como Cox todavía no tiene la capacidad para invertir 5 o 7 mil millones de dólares en proyectos en un país como lo tenía Iberdrola, ¿no? Y lo mismo te puedo decir de AT&T, porque si AT&T se va de México, pues AT&T ya ha invertido 15 mil millones de dólares en este país. Hay pocas empresas que pueden hacer eso y tenemos que mantener a México atractivo para que esas empresas no solamente no se vayan, sino que lleguen más, ¿no? Claro, decías, platicabas de Iberdrola, pues Iberdrola cambió y dijo, a ver, me voy a dedicar a Europa, no voy a salir de México a dedicarme a Europa por algunas otras condiciones, pero generación de electricidad, pone el punto, me parece, Víctor, en la llaga, Jerónimo, electricidad, seguridad, comunicación, ¿no? Vías de comunicación, tenemos grandes problemas en esos sentidos, ¿no? Y te pongo un caso, agua, ¿no?
O sea, electricidad, agua, seguridad, vías de comunicación, pues eso es un gran problema, ¿no crees? Efectivamente, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor antes me soné optimista o fue considerado usted optimista, pero el potencial está ahí, ¿no? Pero efectivamente, si vemos los obstáculos que ha tenido la inversión privada y en especial los que han hecho patente la inversión extranjera directa en México para poder redirigir flujos de capitales hacia nuestro país, son varios, ¿no? Está la parte de seguridad, efectivamente, está la parte de infraestructura, la parte de transportes, logística, la parte muy importante que comentaba Víctor, ¿no? De electricidad, de acceso a energía, es importantísimo. Entonces, ahí aprovecho para matizar y decirte, no es un optimismo, es que el potencial está ahí, pero efectivamente tenemos grandes obstáculos en nuestro país por los que la inversión extranjera se lo piensa dos veces, antes, no solo antes de llegar, antes de reinvertir y de quedarse. O sea, hasta ahora hemos visto montos de reinversión muy importantes que te explican la mayor parte del crecimiento de la inversión extranjera directa, pero ya este año vimos menos que el año pasado. Entonces, en términos reales. Eh, Entonces, no es fácil ignorar esos no obstáculos. es fácil. Estamos aquí en su espacio de Dinero, Finanzas y más del periódico La Economía. Estamos con Jerónimo Ugarte, él es el economista en jefe de una casa de bolsa, Valmex, y Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Y yo les quisiera preguntar, a ver, para nosotros los terrícolas, los mexicanos terrícolas, ¿cómo ven la situación para la gente en la calle, para todos nosotros? ¿Cómo se viene el resto de este año, el próximo año, con esta nueva realidad macro, si la pudiéramos poner en la parte microeconómica? Víctor. Mira, tenemos que reconocer que hemos pasado muy buenos años como empleados, como personas que ganan un salario fijo. La generación de empleo ha sido consistente, los salarios han aumentado en términos reales, nos ha ido muy bien en estos años. Todas las economías pasan por ciclos y la última recesión que tuvimos fue en 2008, 2009, fuerte, ¿no? Porque tuvimos una ahí en 2017 pequeña. Pero la verdad es que es normal para todas las economías pasar por estos ciclos y yo creo que México está muy bien preparado para poder aguantar esta desaceleración, que lo más probable es que evadamos la recesión, pero sí vamos a tener una desaceleración importante este año y el siguiente. Y estamos bien posicionados para arrancar con buena generación de empleo, con buenos salarios, más hacia finales del año que entra, ¿no? Yo creo que no hemos vivido una situación así en muchas décadas en México y la verdad es que es una situación que es envidiable para muchos países. Jerónimo, hay que tener cautela. Sí, desde luego. Bueno, nosotros todavía aquí en análisis económico en Valmex tenemos un escenario con una contracción muy pequeña, 0.1% del PIB para 2025, y creo que está basada en lo que puede pasar con las variables, con los componentes de demanda agregada principalmente en la segunda mitad del año. Exportaciones, recordemos que tuvieron un impulso muy fuerte con las compras anticipadas que se hicieron desde empresas estadounidenses antes de la implementación de aranceles y que se siguió dando también en el segundo trimestre. Nosotros no creemos que esto siga para los próximos dos trimestres. También, bueno, la inversión en términos anuales sigue cayendo. El gasto público, si se quieren cumplir con las metas de consolidación fiscal, pues va a tener que ajustarse a la baja y esto es otra contribución más hacia la baja del PIB. Entonces, claro, yo creo que definitivamente hay que tener cautela, siguiendo la línea que comentabas acerca de cómo afecta a lo macro, a lo micro. O sea, vemos que si tenemos, ya que lo que está no tan bien ahora como lo ven muchas personas, es la inflación. O sea, la inflación fue a la baja, el último dato, pero la inflación subyacente sigue por arriba del objetivo de Banxico y esto implica directo una pérdida de poder adquisitivo para las familias, ¿no? Para los hogares en México, que las empresas también ajusten sus listas de precios y tengan que quizás renegociar contratos. Y también, bueno, tasas de interés siguen en un nivel restrictivo, ¿no? Otra variable macro muy importante que implica que el costo del crédito es caro.
¿no? Que hay menor acceso a financiamiento barato, ¿no? Que te puede estar limitando inversiones en maquinaria, contratación de personal o expansión en el caso de las empresas. Entonces yo creo que esas variables, bajándolas a nivel micro, nos dicen, tenemos que ser muy cautelosos. Y otra es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio se ha comportado sorprendentemente bien. Creo que todos los analistas del sector privado teníamos unas estimaciones de cómo iba a llegar el peso a mediados de año, más pesimistas de lo que es ahora el nivel del tipo de cambio. Pero también recordemos que ahí importa mucho el diferencial de tasas entre la Fed y Banxico, diferencial que se ha hecho más pequeño, y el riesgo global, ¿no? El peso es una moneda muy líquida. En el momento que aumente, que Trump, por ejemplo, pueda hacer otro anuncio, que pueda haber otra tensión geopolítica, etcétera, etcétera, la moneda más líquida también es de la que se van primero los flujos de capitales, y esto puede hacer que haya presiones al alza. Déjenme ahorita, Jerónimo, ahorita vamos al peso, que es algo interesante para que nosotros, la gente que no sabemos tanto como ustedes, le entendamos. Pero hay una cosa que me llama la atención. Ustedes, los expertos, hablan de perder el grado de inversión, que México pierda grado de inversión. ¿Qué pasaría? Víctor, que tú estuviste en una calificadora muchos años, fuiste el dirigente de una calificadora, todos te tenían casi miedo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Oye, ¿qué significa eso de perder el grado de inversión? Te voy a poner un ejemplo, pero primero vamos a recordarle a la gente dónde estamos. Claro, gracias. Standard & Poor's y Moody's tienen la calificación de México en triple B, que es el segundo escalón de grado de inversión, y Fitch lo tiene en triple B menos, que es el primer escalón de grado de inversión. Fitch lo tiene con perspectiva estable y Moody's la tiene con perspectiva negativa, indicando una posible baja. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado tuvimos un déficit fiscal gigantesco del doble del año anterior y es difícil bajarlo a ese nivel, y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para lograrlo. Pero si no lo logra hacer en un plazo que están esperando las calificadoras, que pudiera ser el año que entra, entonces sí se vendría una baja en la calificación a triple B menos para alcanzar a Fitch, ¿no? ¿Es caótico esto? No, sigue siendo grado de inversión, pero ya estás en una especie de un limbo, no estás bien plantado en grado de inversión y te estás acercando al infierno, que es el bono chatarra, ¿no? Si no tenemos cuidado con la parte fiscal y si no tenemos una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde se afecten los flujos de inversión sustancialmente, entonces sí corremos el riesgo que para finales de 2026 podamos perder el grado de inversión. Y te voy a poner un ejemplo. En 2014, Brasil alcanzó un déficit fiscal del 6%, muy parecido al de aquí el año pasado, pero los políticos allá no quisieron apretarse el cinturón y el año siguiente de 6 pasó a 9% y el año que le siguió a 10%. Y eso lo que hizo fue traer una cadena de degradaciones a la calificación soberana, perdieron el grado de inversión, y en el momento de perder el grado de inversión, el tipo de cambio fue de 2.2 reales a 4. Es una depreciación de 80%, porque todo el mundo se quiere ir del país al mismo tiempo. Y sería, perder el grado de inversión aquí en México tendría un efecto similar. Imagínate tú tener 20 por 1.8, ¿no? Ese podría ser el potencial de depreciación por la salida de capitales, sobre todo estos fondos que requieren invertir en papeles de grado de inversión. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra calificación. Hacienda está haciendo hasta lo imposible para llegar a ese nivel de déficit aceptable, que es de 3 a 3,5%, pero no podemos darnos el lujo de caer en la misma situación en la que cayó Brasil en 2015. Claro, Jerónimo, dice Víctor,
ya casi nos dice que vamos a caer directo al infierno, ni siquiera nos pasó por el limbo ni nada, ni por el purgatorio, directo al infierno, sí perdemos esta calificación, y un poco lo decía él, afecta el tipo de cambio. Perder la calificación significaría para los capitales salidas, y por eso hay una depreciación del tipo de cambio, menos inversión, menos trabajo, menos recursos para gastar, y este círculo virtuoso se podría hacer en un círculo que ya no sería tan virtuoso, ¿no? Ese sería el riesgo de perder la calificación, Jerónimo. Bueno, ese es uno de los riesgos, efectivamente, ¿no? El hecho de que tengas una depreciación cambiaria automática es una consecuencia ya del que se quieran salir los capitales de México. O sea, lo que comentas es absolutamente correcto, ¿no? O sea, pierdes el grado de inversión, literal significa la gente ya no quiere tener su dinero aquí, sus capitales aquí, y esto te genera pues una venta de pesos que la gente y que se deprecie su valor, desde luego. Y creo que aquí está también, yo diría que está muy relacionado a estos factores, creo que hay factores internos de que comentó Víctor muy importantes, como es la consolidación fiscal y el hecho de que se tenga un déficit público acotado dentro de los niveles aceptables, pero también existen, ¿no?, los riesgos externos, que es muy relacionado con lo que ya comentabas, ¿no? El hecho de que pudiéramos tener, por ejemplo, una renegociación conflictiva del TEMEC o la imposición de aranceles muy grandes a las exportaciones, ¿no?, a las importaciones desde México en Estados Unidos, también te estarían afectando ahí la inversión extranjera y el crecimiento del PIB, ¿no? También se puede perder la calificación, el grado de inversión, perdón, por expectativas de caída en la actividad económica muy fuertes, y incluso la parte de cambios en la política industrial en Estados Unidos, el hecho de que haya los subsidios en la industria local o requisitos de contenido estadounidense más estrictos, también te estarían afectando aquí en términos de crecimiento si ves las industrias de exportación, ¿no? Entonces, este es otro riesgo, quizá no es tan grande o no tan directo como el de la consolidación fiscal, como el hecho de que no se logre la consolidación fiscal, pero creo que también es algo que agregaría a ese círculo no tan virtuoso que comentas. Que tenemos, decía Víctor, el déficit, bajar el déficit a 3.5, y esto me lleva a hacerles una pregunta, y Jerónimo, para que Víctor también vea qué nos va a decir sobre este tema. 3.5 del déficit, pero resulta que tenemos un hijo mal portado, si me permiten, el gobierno tiene un hijo mal portado, y resulta que le acaban de dar 12,000 millones de dólares, ¿no? Y entonces, y ni siquiera es deuda de mi hijo, ni siquiera es deuda del gobierno, no se contabiliza como deuda, y estoy hablando de Pemex, al que acaban de emitir el gobierno un bono que no está contabilizado como deuda, no es parte del déficit, pero para ayudar a Pemex. Jerónimo, Pemex, ¿cómo lo ves? Pues mira, el objetivo del plan que se acaba de anunciar es lograr que Pemex alcance la autosuficiencia financiera para 2027, ¿no? Entonces, eh, las intenciones son muy buenas. El riesgo de que la implementación no sea la correcta, ¿no? En el ámbito operativo, el plan contempla mantener una producción estable de 1.8 millones de barriles diarios, aumentar la producción de gas natural, de gasolina, de petroquímicos, etcétera, rehabilitar refinerías. Ahí, bueno, también ya hemos visto que el negocio de transformación en Pemex no es el más redituable, ¿no? La parte de exploración es el negocio más rentable que tiene Pemex, pero la parte de transformación no es lo más rentable. Entonces aquí yo te diría que el éxito está condicionado a mejoras estructurales sostenidas en Pemex, ¿no? Existen riesgos muy importantes, o sea, una resiliencia interna a la reestructura también, porque existe esto dentro de las empresas y más en una empresa tan grande como es Pemex. La incertidumbre también de qué tan rentables van a ser estos nuevos proyectos, y también la posibilidad de que el flujo de caja ya no sea suficiente para cubrir las nuevas obligaciones, ¿no? Esto puede derivar en futuras presiones fiscales. Pues por ahora, digo, alivia un poco el tema de finanzas públicas, el buscar la autosuficiencia financiera de Pemex, pero existen riesgos que pueden estarse simplemente desplazando hacia el futuro. Estamos pateando los problemas al futuro, dirían en mi pueblo. Pero, Víctor, a ver, Pemex es... hablamos de 1.8 millones de producciones de barril. Antes Pemex producía 3.3 millones de barriles diarios, ¿no? Ya la producción de petroquímicos no se da, no da. Los autos o las empresas en el mundo, los automotrices, están haciendo autos eléctricos. ¿Tú cómo ves a Pemex? ¿Tú ves que la podamos sacar de donde está, y sobre todo que no se convierta en un gran problema para las finanzas públicas y para todos nosotros los mexicanos, Víctor?
Mira, Jerónimo ya te lo estaba diciendo y te voy a ser muy contundente con esto, ¿sí? Pemex es bueno sacando petróleo y vendiéndolo. No es bueno refinándolo. La última vez que pudo ganar dinero refinándolo fue en 1993. Si tú te metes a los reportes 20F que le presentan el regulador americano, Pemex Transformación ganó dinero en 1993 y te preguntas por qué estamos siguiendo haciendo, no sabemos hacer esto, mejor dediquémonos a sacar petróleo. Y como bien apunta, se está cayendo ya la producción diaria. Digo, si quitan los condensados, que no sabemos qué son, pero básicamente son gases y otros químicos, la producción diaria de petróleo está en 1.3 millones de barriles. Es la producción más baja en décadas. Entonces, con el anuncio que hicieron, porque es un rescate, ya según el CIEP, ya le hemos metido 115 mil millones de dólares a Pemex en los últimos años, más estos 12, pues ya estamos llegando a 130, más los que están anunciando para el año que entra, ya vamos a llegar a 150 mil millones. Si no cambiamos la operación y si dejemos de refinar, el año pasado Pemex perdió 40 mil millones de dólares. De esos 40 mil millones, 30 mil millones de pérdida vinieron de refinación. Imagínate tú lo que pudiera hacer Pemex utilizando 10 a 30 mil millones de dólares cada año para invertir, bueno, En exploración, ¿no? paga su deuda, ¿no? Sí, Sí. claro, nada más para pagar la deuda, claro. No, es que si tú ves, la generación de Pemex hoy día solamente le alcanza para pagar intereses, no le alcanza para pagar deuda y no le alcanza para pagar proveedores. Entonces, quítale la sangría, que es la parte de refinación, y dedícate a lo que eres bueno, que es sacar petróleo y genera suficiente efectivo para que sea autosostenible, ¿no? Si no, no va a suceder y en lugar de hablar de 150 mil millones, vamos a estar hablando de 250 mil millones de dólares. Exacto. Tenemos dos temas que no quisiera dejar, el tiempo nos viene encima, pero hay dos temas que quiero platicar con ustedes muy rápido y Jerónimo los hablaba hace rato, parece que se le quedaban las ansias por hablar del peso, ¿no? Y el tipo de cambio. A ver, Jerónimo, tú decías que no en estos niveles del tipo de cambio. ¿Por qué estamos en esos niveles? Primero, el año pasado en los 16 y tantos que ustedes los expertos decían, pues como que está sobrevaluado, ¿no? Y ahora ya estamos en niveles que nadie veía. ¿Por qué es tan importante el tipo de cambio, Jerónimo? Bueno, primero porque es bueno, uno de los precios más importantes en la economía, ¿no? Es el precio de la divisa per se. Entonces, esto también te va a dictar el precio relativo de todos los bienes importados. Directamente cuando tienes una afectación al tipo de cambio, tienes una afectación a todos esos productos que no solo los consumidores finales traen de fuera, sino que se usan como insumos también intermedios en varios de los sectores productivos, ¿no? Entonces, la importancia es, es grande, ¿no? Y creo que incuestionable en términos del tipo de cambio, ¿no? Ahora, si ves, ¿por qué estamos a estos niveles? Bueno, primero yo te diría, parte de esto es un diferencial de tasas de interés. Tuvimos tasas de interés muy altas en México, esto definitivamente ayudó. O sea, México mantuvo una tasa de interés, una tasa de referencia alta, eh, muy por encima de la Fed, ¿no? Llegamos a un momento donde Banxico tenía un 10,75 cuando la Fed estaba en 5,20, el rango de 5,25, 5,50, o sea, más de 500 puntos base de diferencial de tasas. Ahí directamente, pues por estrategias de carry trade, que es esto, simplemente el aprovechar ese diferencial de tasas para obtener rendimientos en otra divisa, eh, directamente atrae capitales a México, ¿no? Claro. Entonces, entran más capitales a México, se demandan más activos financieros denominados en pesos, y esto hace que el valor del peso relativamente suba respecto al dólar. Pero te voy a decir otra cosa también. Los niveles tan bajos que estamos viendo ahora es por y yo te diría que es la parte principal, es una depreciación del dólar, lo que estamos viendo. O sea, si tú ves el índice, el DXY, que es un índice que básicamente se compara el dólar contra otras divisas de países desarrollados, el dólar se ha depreciado desde abril para acá, viene para abajo, todo el tiempo que el peso se ha apreciado. Entonces, si tú ves incluso la relación que tiene el carry con la volatilidad, que es una relación inversa con el tipo de cambio, ya no ves esa relación, ya se ve casi directa, pero no es porque haya cambiado esa relación, es porque
el dólar está bajando y lo que está haciendo que el peso esté tan bien es que el dólar está muy mal. Claro, Víctor, dice Jerónimo, no tenemos un peso fuerte, tenemos un dólar débil, si entendí, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y cómo nos afecta que tengamos un peso que es una moneda emergente tan líquida, ¿no? A nosotros los terrícolas. Sí, mira, tiene razón Jerónimo. Y lo que pasa es que aquí en México solamente vemos lo que nos afecta, que es el peso, pero todas las mañanas tienes que ver cómo amanece el peso comparado con el real brasileño, con el rand de Sudáfrica, que son nuestros pares. Y si los movimientos son similares, no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con el dólar. Si son diferentes, es que ya está sucediendo algo en ese país, ¿no? Entonces hay que quitarnos esa mentalidad de que el superpeso, no, ahorita es el dólar súper débil, ¿no? Y nos afecta muchísimo porque como nuestra economía es muy abierta y nuestra moneda es muy líquida e importamos muchísimos productos, entre ellos alimentos, importamos cada año 20 mil millones de dólares en alimentos, sí nos conviene tener un tipo de cambio estable y en ocasiones ligeramente más fuerte para poder contener los brotes inflacionarios que de repente se nos dan, ¿no? Y eso es, por eso nos tenemos que portar bien como país, nos tenemos que portar bien como receptores de inversión y tenemos que tener un sistema judicial que funcione para poder mantener ese flujo atractivo hacia México, porque si no, entonces sí entramos a una situación en donde muchas cosas se nos pueden desestabilizar, entre ellas el precio y la habilidad de poder traer ciertos productos a México, entre ellos los alimenticios. Parece que esto no es nada más un camino de una vía, sino es todo un sistema interconectado, ¿no? Con todo lo que tenemos que cuidar tipo de cambio, Estado de Derecho, agua, luz, todo este tipo de cuestiones. A mí me gustaría, para finalizar este espacio con ustedes, preguntarles algo que no quería dejar fuera. Los bancos mexicanos. Hace poco en Estados Unidos prohibieron operaciones a 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa, y eso pues afecta. A mí, desde mi parecer, me parece que es exagerado en alguna manera, pero también están cuidándose, están teniendo una política para presionar. Pero ¿cómo está la banca mexicana, Víctor? ¿Cómo está hacia adelante? Yo nunca las veo perder, ¿no? Si ves ganancias, a la banca la veo siempre ganando. ¿Cómo ves a la banca, sobre todo ante estas acusaciones y ante las nuevas reglas que pues parece que nos está imponiendo una demanda del extranjero? Te recuerdo, Eduardo, que yo trabajé para una calificadora que Uh-huh. vio una demanda del gobierno americano y perdió $1.500 millones. ¿Sí? O sea, estas cosas vienen en serio, ¿sí? Y una de las cosas que quedó claro en todo ese proceso es de que la empresa no tenía los mejores controles suficientes controles sobre la conducta de sus empleados. Y si tú ves lo que pasó con los bancos que fueron sancionados, no es que los bancos fueran corruptos, sino que hubo empleados que quizás se quisieron ir por la libre y que quizás no eran lo más honestos posibles y empezaron a hacer cosas indebidas como hacer pagos a China a gente que no debieron de haberlo hecho, ¿no? Eso es lo que te habla, pero las autoridades americanas sancionan a la empresa porque es la responsable de supervisar a sus empleados. Y esto lo que te dice es que hay que reforzar los sistemas de compliance en la banca mexicana eh, y esto cuesta. Y los grandes bancos como JP Morgan o como Bank of America gastan cada año en compliance, en cumplimiento normativo, más de $100 millones. Y los bancos medianos, 3% de sus gastos operativos. Y los bancos pequeños, 10% de sus gastos operativos. Y eso lo que te dice es que la banca va a bajar en su rentabilidad en una forma importante para poder financiar la inversión que se requiere en estos temas para sortear las sanciones, ¿no? Recuerda que tanto con el FinCEN como el OFAC, si tú les demuestras que tenías todos los controles implementados, que tu gente estaba constantemente entrenada y que podía supervisar y detectar cualquier mala conducta de tus empleados, entonces esos son atenuantes para una sanción y ya no te cierran el negocio.
te meten una multa grande, pero ya no te lo cierran. Y yo creo que para allá tenemos que ir en el sistema financiero mexicano, no solamente la banca, también las instituciones financieras no bancarias. Y como tienen que invertir muchísimo, todo esto cuesta, la rentabilidad va a bajar de una forma importante. Jerónimo. Mira, yo te diría que la situación, perspectiva de la banca, coincido totalmente con Víctor en que eh, la rentabilidad de la banca no parece que vaya al alza en el corto o mediano plazo. Yo le agregaría, además de la parte de compliance, que es importantísima y que ya mencionó Víctor, la parte de las provisiones, ¿no? Tenemos ahora una mayor probabilidad de incumplimiento en general en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral que se está enfriando, ya vemos más presiones en el gasto y un sobreendeudamiento de los hogares en deciles que incluso son clientes de la banca. Y entonces ahí, en el momento que la banca tenga que provisionar más, ¿no? Que constituir reservas, por una mayor probabilidad de incumplimiento, eso se va contra resultados directamente en el estado financiero, ¿no? Entonces ahí, en términos de rentabilidad, yo creo que esa es otra variable a considerar. Y en términos de liquidez y de capitalización de la banca, ahí no hay problema, ¿no? En el último reporte de estabilidad financiera, en junio de Banxico, ahí se ve claramente, ¿no? Que el sistema financiero en su conjunto está bastante bien capitalizado y, tiene los suficientes recursos para cubrir también los depósitos que tiene por parte de los pasivos bancarios al final. ¿Qué tienen? Jerónimo Ugarte, economista en jefe del Valmex, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del INVEF. Les agradezco, esta fue una charla interesante, una clase. La cuestión es, nos tenemos que cuidar, tenemos que ver grandes variables y estar atentos a lo que pase en Estados Unidos y a lo que pase en la parte interna. Les agradezco mucho, como siempre, su espacio para el periódico El Economista. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Víctor. Buena Gracias tarde. por tenerme con ustedes. Víctor, gracias, y gracias a ustedes, sobre todo lo más importante de estos espacios. Nos vemos hasta la próxima. El Economista Podcast.